Entonces, de eso el día de hoy quiero compartirte acerca de esa diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso quiero que me acompañes en Lucas capítulo 5. Te voy a llevar a través de la historia de uno de los discípulos. El miércoles también pasado estuve hablando acerca de el apóstol Pedro y de sus aciertos, no, de sus errores y de sus fracasos. Pero el día de hoy yo te quiero llevar a través, otra vez, de Pedro, pero llevándote desde el comienzo de la vida de Pedro y qué fue lo que sucedió y cuál fue la diferencia en Pedro. Y en Lucas capítulo 5, del verso 4 al 6, dice de esta forma, vamos a leerlo, aquí lo tienes en la pantalla. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Si te fijas, está en el capítulo 5 de Lucas, al principio del ministerio de Jesús. Te voy a decir, este fue el principio, cómo conoció Pedro a Jesús. Cuando él llegó y después de una noche de trabajo, Jesús llega y sin conocerlo, le dice Jesús a Pedro, echa las redes. Señor, no ha pasado nada, sigue siendo lo mismo. Y Jesús dijo, échalas. Y ellos fueron mar adentro, echaron las redes y tuvieron una pesca milagrosa. Te voy a decir algo, después de eso, Pedro comenzó a seguir a Jesús. Después de un milagro que sucedió en la vida de Pedro, que él sabía que era imposible, ya la habían tratado, conocían el mar de Galilea, sabía que no había pescado. ¿Y qué sucede? Y de repente a la voz, al decreto de Jesús, tienen una pesca milagrosa. Entonces ahí comienza esa vida de Pedro, donde empieza él a seguir al Señor, donde él empieza a caminar con el Señor, y junto con él su hermano Andrés, y luego también los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago, empiezan a seguir al Señor. Todos se conocían, todos vivían en Capernaum, al norte del mar de Galilea, y entonces todos estaban ahí, y el Señor vino, los alcanzó, pero comenzó con un milagro. ¿Qué cosas? Que algunos de nosotros estamos aquí de la misma historia, porque Dios ha hecho un milagro en nosotros, porque Dios nos ha rescatado, porque Dios nos ha salvado, porque Dios ha hecho esto, lo otro, diferentes cosas en nuestras vidas. Por eso comenzamos a seguirlo. Así también Pedro comenzó a seguir a Jesús después de esta pesca milagrosa. Y en este camino, ¿cuál es la diferencia de este Cristo vivo? Quiero darte tres aspectos muy importantes dentro de la vida de Pedro, pero también que son importantes para nosotros. Y una de las cosas que Pedro hizo una declaración. ¿Qué es una declaración? Es cuando yo estoy declarando públicamente algo en mi vida. Algo de lo que voy a hacer, algo de lo que pienso. Es una declaración de que en esto estoy parado. Amén. Entonces, Pedro hizo una declaración muy importante. Quiero que me acompañes, Mateo 26, del 31 en adelante. Ahora, Jesús está al final de su ministerio y dice de esta forma: en el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. No les está dando una noticia.
les está dando les está diciendo lo que iba a pasar inmediatamente, no en un día, en la misma noche. Esto va a pasar. Se lo está diciendo. Y miren la contestación de Pedro. Y dice en el verso 33, Pedro declaró. Pedro habló. Hizo una declaración. ¿A quién? A Jesús y públicamente. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Él hizo una declaración. Y estoy completamente seguro de que él hizo una declaración sincero. Diciendo, yo no te voy a dejar. Yo tomé decisión y eso declaración. Yo no te voy a dejar. Yo te voy a seguir hasta a la muerte si es necesario. Yo te sigo. Hizo esa declaración. Y mi pregunta contigo es el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho declaraciones como esa? Yo la he hecho. Yo creo que muchos de nosotros. Diciendo, Señor, yo no te voy a dejar. Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hemos hecho de esas declaraciones. Y ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez le has prometido algo a Dios y después de prometerlo, lo que le acabas de decir, haces lo contrario? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O nada más a mí? Imagínate esto, decimos algunos y hemos tenido la experiencia, quiero ayunar cuando más tengo hambre. ¿Sí o no? Siempre. Decimos una cosa, ahora sí le voy a echar ganas, voy a buscar al Señor, y tantas cosas vienen que nos separan del Señor. ¿Te fijas? Aquí hizo la declaración Pedro, y esa misma declaración nosotros hacemos y la hemos hecho quizás no una vez o 2 veces, muchas veces. Decimos, Señor, no se haga el Padre nuestro, la oración del Padre nuestro, que no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y nada más la decimos y seguimos haciendo nuestra voluntad. Y la tomamos nada más como un rezo, nada más unas palabras, pero a la mera hora no lo hacemos. Y aquí vimos a Pedro haciendo esa declaración de que él iba a seguir al Señor. Él iba a seguir al Señor, entonces él tuvo una declaración. Nosotros también hemos hecho declaraciones, pero después que hacemos esa declaración de que seguimos al Señor, de que vamos a buscarle, de que el Señor y yo así bien cerca y todo. Después de hacer todo eso, ¿qué le sucedió a Pedro? El segundo paso fue la negación. La negación, que Pedro negó al Señor 3 veces, y todos lo sabemos. En Mateo capítulo 26, verso 69, dice esto. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. Primera negación. Lo negó frente a todos. Y dijo, no sé de lo que hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, le vio otra sirvienta quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. ¿Qué tipo de juramento? Hay muchos tipos de... Yo recuerdo cuando era chiquito y que iba creciendo, que
por mi mamá y te lo juro por mi mamá y pobre mamá la tenían toda, pero te lo juro por mi mamá y por todo. Y, y cuántos juramentos se hace y todo. Aquí también Pedro jurando. Aquí no dice que lo juró por su mamá, ¿verdad? Pero hizo un juramento diciendo, no. Pedro lo negó esta vez con un juramento. O sea, diciendo, no, para nada. Ni siquiera conozco al hombre. Mentiroso, Pedro. Exactamente lo opuesto a lo que había dicho. Segunda vez que lo negó. Y luego, verso 73. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, y luego miren lo que dice, que me caiga una maldición si les miento. Primero, en las tres mintió, pero el primero le dijo a todos, no lo negó. El segundo se echó un juramento. Y el tercero se maldijo. Aquel que estaba diciendo, yo te sigo. Aquel que hizo una declaración, yo voy a hacer tu voluntad. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Todo lo contrario. Aún con maldición sobre él. Y mira, en otro evangelio, en el Lucas capítulo 22, 60, dice de esto, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió a mirar a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. 3 veces. Y se recordó. Escucha, ahí estaba Jesús en ese patio. Ahora, tú no creas que ese patio era muy grande. Era chico. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba nada más viendo a Pedro. En ese momento que Jesús estaba en el patio, ¿qué le estaba pasando a Jesús? En el verso 64 dice, le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Le estaban golpeando. En Marcos 15, 17 en adelante dice, lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. ¿Has tocado algún rosal alguna vez? ¿Te has espinado con algún rosal? Y hay otros árboles que también tienen espinas. Hay unos limas o limones con muchas espinas. Imagínate una corona de espinas en la frente del Señor Jesús. Y no tan solo se la pusieron, sino con palos. Le pegaban en esto para que se clavara. Entonces Jesús, en ese momento lo estaban golpeando. Tenía los ojos amoratados. Estaba estaba con sangre. Eso es lo que en ese momento le estaba pasando a Jesús. Dice, y como dice en el verso 17, y le pusieron, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Todo eso estaba pasando. Y todavía el Señor Jesús, ensangrentado, golpeado, voltea a ver a Pedro. El que dijo que lo iba a seguir siempre y que lo había negado. Tú puedes decir algo. No, es que Pedro hizo muy mal, pero yo nunca he negado a Jesús. Yo siempre he dicho que soy cristiano.
yo no he negado a Jesús. Pedro sí lo hizo, pero yo no. Quiero que veas este pasaje conmigo. Tito 1:16. Dice esto: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Hay veces que no lo decimos, que lo negamos, pero lo negamos con nuestra forma de vivir. Lo negamos con nuestra forma de actuar. Lo negamos al ser bien enojones. Lo negamos para bien criticones. Lo negamos con todo lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos negando al Señor. No con las palabras, pero así como dice Tito, con nuestros hechos. Entonces vemos aquí a Pedro que hizo una declaración que lo iba a seguir, pero luego lo negó con sus palabras y con sus hechos. Nosotros hemos hecho declaraciones que queremos seguir al Señor, pero muchas veces también lo negamos con lo que hacemos y con nuestros hechos. Y esto nos lleva al tercer punto de lo que te quiero, y es el punto principal, es la decisión. Tenemos que tomar una decisión, y cuando Jesús resucitó, nos lleva a tomar una nueva decisión. Mira, al principio de la vida de Pedro y del ministerio de Pedro, ¿cómo comenzó? Con un milagro, con la pesca milagrosa. Ahora Jesús resucita y ahora se presenta una vez más con los discípulos resucitado. Y mira lo que dice en Juan capítulo 21. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Escúchame, ya había resucitado Jesús, ya sabía que había resucitado Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Me voy a pescar. En otras palabras, me voy a mi vida, a mi trabajo antiguo. Me voy a lo que sé hacer. Me voy a lo que he hecho absolutamente toda la vida. Me voy a pescar. Hay algunas personas que empieza a haber problemas y dificultades y dijeron que iban a seguir al Señor y no lo hacen. Y lo niegan en toda su forma de hacer. Y luego, así como Pedro, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo tiempo para Dios o para la iglesia. Ahorita tengo que trabajar, ahorita tengo muchas cuentas, tengo muchos problemas en la casa. Ahorita le voy a echar ganas. Yo he tenido personas que me han dicho, no, tengo que dedicarme más a la casa. Ya no puedo. Así, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos. Los demás de los discípulos que estaban ahí dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Luego verso 4. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Wow, comenzó con la pesca y ahorita está terminando con la pesca. Dice: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Ya tenía tantos peces. Ahora había el Señor una vez más, estaba mostrando su identidad, haciendo otro milagro, y de la pesca milagrosa, otra pesca milagrosa. Ahora, y luego en ese mismo capítulo, en el verso 18, dice esto. Le dice esto a Pedro: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán
y te llevarán a donde no quieras ir. Verso 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pero se lo había dicho hace 3 años. Y Pedro lo siguió. Pero ahora, después de la resurrección, después de la negación, después de eso, el Señor le dice, ¿sabes qué? Y le dice, de la forma que va a morir. Y quiero decirte, ¿cómo murió Pedro? Él murió en Roma. Y él murió y lo iban a crucificar. Cuando supo él que lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno que me crucifiquen de la manera que lo hicieron con Jesús, con mi Salvador. Y él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Y de esa forma fue que él murió. De que él murió. Él dio su vida. Entonces, él dio su vida. Entonces Jesús le dijo, después de esto, sígueme, sígueme. Y quiero que veas este otro pasaje, Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Aquí el orden está bien, es importante. Es importante dejar de hacer lo que uno quiere. Número 2, ¿qué significa ir a la cruz? No, nada más yo voy a cargar una cruz. No. La cruz significa muerte. Significa muerte. Pero algo que vio Pedro es que hay vida después de la muerte. Estaba viendo a ese Jesús que había sido crucificado, ahora vivo. Y ese Cristo vivo, ahora le estaba diciendo, sígueme. Pero cualquiera que me sigue, tiene que hacer esas 3 cosas. ¿Qué tengo que hacer? Dejar mi forma de vivir. Tengo que llevar la cruz. ¿Qué significa? Estar dispuesto a morir para el Señor. ¿Por qué? Porque hay vida. Porque ahora, como Cristo vive, ahora yo vivo en el Señor. Esa es la diferencia. Que ahora es más que una decisión. Ahora yo sigo a ese Cristo que venció la muerte, venció todo, y Él vive. Y entonces cuando Pedro vio a este Cristo vivo, cuando Pedro ahora, el Señor le estaba volviendo a decir una vez más, después de tantos milagros, escúchame, comenzó con un milagro, terminó con un milagro de la pesca milagrosa, y durante ese tiempo, esos 3 años, vio los milagros más sorprendentes y sobresalientes que nadie pudo haber hecho sobre la faz de la tierra. Él vio al Mesías, pero quiero decirte esto, él vio al Mesías. Pero quiero llevarte a este pasaje. En Mateo 26, 58 dice esto, hablando de Pedro. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con las guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Pero ¿cómo siguió Pedro a Jesús? De lejos. Podemos haber hecho la decisión. Pedro ahí. Y podemos haber cometido tantos errores, pero muchas veces seguimos al Señor de lejos. Te voy a decir, seguimos al Señor en lo que nos conviene. Lo que nos conviene a nosotros. Pero aquí Pedro siguió al Señor de lejos, pero ahora el Señor nos estaba diciendo, ahora ya no quiero que me sigas de lejos, porque ahora ya resucité. Y ahora
quiero que me sigas de cerca. Y conoció, y te voy a decir, después que en el capítulo 21 de Juan, después de que el Señor viene y viene la pesca milagrosa, una vez más ahora el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué? Sí, Señor, te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Como lo negó 3 veces, ahora 3 veces le estaba diciendo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y sabes que te amo. Apacienta las ovejas. Y después de eso, aquí fue antes de la muerte, donde Pedro lo siguió de lejos. Y luego el Señor lo alcanza. Hace la pesca milagrosa. El Señor, ¿qué le hace? Le pide que, ¿me amas? Y desde ese momento cambió Pedro. Hubo una diferencia. El día de hoy estamos hablando, ¿qué diferencia hubo en Pedro? Como él obedeció al Señor en el capítulo 2 de Hechos, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo, y después de esto, en Hechos 2, 15 al 17, Pedro se levanta. Cuando hay una multitud ahí en Jerusalén, se levanta Pedro y dice, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Verso 16, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Después de que lo negó 3 veces con sirvientas y en el patio, ahora se levanta Pedro, porque ya hay una diferencia. Conoció a ese Cristo vivo. Ahora vio a Cristo después de la muerte y supo que hay vida después de la muerte. Y ahora se levanta sin ningún temor, lleno del Espíritu Santo, y comienza su primer predicación pública en Hechos capítulo 3 verso 6, cuando está con ese cojo del nacimiento en la puerta de la Hermosa en el templo. Pedro dice esta declaración. Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y ese cojo de nacimiento se levanta y camina y empieza a correr y empieza a saltar alabando al Señor. Hubo una diferencia en la vida de Pedro, porque conoció a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado. En Hechos 4:12, ahora Pedro está enfrente del Sanedrín, de Caifás, Anás, los que sentenciaron a muerte a Jesús. Está enfrente de ellos. Jesús había estado unos días antes, y ahora lo tienen a Pedro, y Pedro se levanta enfrente de ellos, de los que habían matado al Salvador, y le dice, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre del Señor. Pero él ya no lo negándolo, confesándolo, reconociéndolo públicamente. Y en Hechos 5:15 él sigue predicando la palabra, y dice la palabra de Dios que como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Ahora el poder de Dios se manifestó en él. ¿Por qué? Porque él conoció a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado. Porque ahora ya Dios había hecho esa diferencia, que ya él ya no estaba siguiendo a Jesús de lejos. Ahora estaba siguiéndolo completamente y lleno del poder de Dios, sin temor a la muerte.
¿Por qué? Porque ya sabía que hay vida después de la muerte, que la muerte no es terminal, la muerte, o sea, y ya ahora, ¿y qué hizo él? Y fue lo que el Señor le dijo a Pedro, después de haber resucitado Pedro, después de haber hecho todo eso, en Mateo 16:24, y con esto termino. Dice luego, Juan 21:19, perdón. Entonces Jesús les dijo, sígueme. Y el día de hoy, la palabra de Dios para el día de hoy, para nosotros, y para hacer la diferencia, así como el Señor le dijo a Pedro hace más de 2000 años, sígueme. Ahora el Señor me dice a mí, me dice a ti, te dice a ti, sígueme. No hagas no nada más diciendo una decisión y siguiendo haciendo lo mismo. No podemos vivir de esa manera. Sígueme. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, va a haber una diferencia en tu vida. Una diferencia así como el agua en Pedro. Escúchame, 3 años estuvo Pedro con Jesús y no había diferencia. Pero cuando vio al Cristo vivo, al Cristo resucitado y al ser lleno del Espíritu Santo, hubo una diferencia en él. El día de hoy, el Señor Jesús quiere hacer la diferencia en tu vida. ¿Cuántos el día de hoy quieren contestarle al Señor? No a mí. El Señor le hizo esta pregunta a Pedro. Sígueme. ¿Cuántos el día de hoy quieren decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a seguirte en día y vida y te voy a seguir? Y todos los que levantan la mano y todos los que quieran seguir al Señor, pasa aquí al frente, por favor. Pásale al frente.